Imaginen esta escena. Universidad de Berlín, año 1820. Hegel, el máximo representante del idealismo alemán y también el filósofo más importante de la época, abarrota con más de 200 personas cada una de sus clases. A las lecciones acuden no solamente los estudiantes de filosofía matriculados a su curso, sino también otros profesores, políticos y curiosos. Exactamente a esa misma hora y a unos cuantos metros de distancia, un joven profesor llamado Arthur Schopenhauer se ha puesto el propósito de bajar de su pedestal al elogiado Hegel. Su curso lo llamó Filosofía Exhaustiva o Doctrina de la Esencia del Mundo y del Espíritu Humano. Sin embargo, en su primer semestre como profesor logró juntar apenas 5 asistentes, en el segundo semestre a 4, después no tendrá más alumnos. Tras 10 años de intentar sin éxito dar a conocer su curso y su filosofía, finalmente renunció a su carrera como docente. El fracaso de su carrera académica fue solo un reflejo de la indiferencia que despertó su filosofía la mayor parte de su vida. Solamente en sus últimos años pudo gozar de un amplio reconocimiento y popularidad gracias a la publicación de un pequeño libro de aforismos de diversos temas llamado Parerga y Paralipomena. Pero el contraste de su fama no fue el único entre estos dos filósofos. La filosofía de Hegel, idealista y optimista, apostando siempre a un progreso histórico-social con un significado y una finalidad, se contraponía al pesimismo de Schopenhauer, para el cual la historia carecía de todo sentido y significado, pareciéndose más a una comedia teatral de mal gusto en la que los personajes repetían, salvo con algunas diferencias sin importancia, la misma función una y otra vez sin darse cuenta. Pero su concepción de la historia no era lo menos popular. Schopenhauer sostenía que todo aquello que conocemos, desde el grano de arena más pequeño hasta el vasto universo, no era más que la dolorosa manifestación de una fuerza ciega denominada voluntad, siempre deseante, siempre insatisfecha. Detrás de todo fenómeno natural, detrás de todo comportamiento animal, detrás de todo apetito y deseo humanos, estaba la voluntad, de la cual no éramos más que juguetes. Schopenhauer sostenía que la existencia humana era un péndulo que oscilaba entre el dolor y el aburrimiento. Además, que el amor era una aspiración irrealizable, pues quienes lo buscaban parecían puercoespines que, buscando calor en una noche fría, no hacían más que enterrarse sus espinas. La única felicidad que podía alcanzar el ser humano no era más que la ausencia de sufrimiento, de deseo y de hastío. Pero para poder comprender esta verdad tan amarga había que corregir el error más grande del ser humano, creer que a este mundo y a esta vida se ha venido a ser feliz. Pues no solo venimos a padecer todos los males físicos y morales imaginables, sino que además era víctima de un engaño. El sujeto, además de creer que está aquí para ser feliz, creía que tenía el control de su vida, cuando era solamente un títere cuyos hilos movía esa insaciable voluntad universal. En ese sentido, el ser humano no era más que un simple medio que la voluntad tenía para perpetuarse. Cuando creía enamorarse en lo más profundo de su ser, lo que sucedía era que la voluntad le empujaba a copular para procrear y así garantizar su permanencia. Mientras el hombre no descubriera todas estas verdades, sería como el hámster que corre incansablemente en la rueda de su propia jaula. A la par de su filosofía pesimista, las personas que lo conocieron se refieren a él como una persona huraña, arrogante y orgullosa, además de vanidosa, resentida y engreída. Tampoco fue un pensador congruente con su filosofía, pues lejos de practicar la moderación y la compasión, gustaba de la buena comida, la buena bebida, los buenos puros y los espectáculos más elegantes, además de ver las relaciones humanas de manera vertical, donde se congraciaba con aquellos que eran sumisos a él y le profesaban su admiración constantemente. El mundo como voluntad y representación, la obra cumbre de Schopenhauer, vio la luz en diciembre de 1818. Algunos meses antes, en marzo de ese mismo año, le envió una carta a su editor en Leipzig informándole la intención de publicarlo. Mi obra es, pues, un nuevo sistema filosófico, pero nuevo en el pleno sentido de la palabra, no una nueva exposición de lo ya existente, sino una serie de pensamientos con un grado máximo de coherencia que hasta ahora no se le han venido a la mente a ningún hombre. Estoy firmemente convencido de que el libro será uno de aquellos que luego se convierten en fuente y ocasión de un centenar de otros libros. Aunque las palabras de Schopenhauer fueron proféticas, pues si se cumplieron, las primeras 2 ediciones fueron un fracaso total. Su editor tuvo que venderlas casi enteras como papel de desecho, pues no vendió ejemplares. Además, no podemos decir que su obra filosófica es del todo nueva, pues, al menos en cuanto a lo que respecta al mundo como voluntad y representación, no es más que una adaptación del sistema kantiano. Dicho de manera concreta, el mundo como voluntad y representación es el mundo como noúmeno y fenómeno.
Así que para poder comprender de una manera mejor el sistema que propone Schopenhauer y su grado de originalidad, es muy importante conocer primero el del filósofo de Königsberg. Como ustedes saben, Kant dividió la realidad en dos, el fenómeno y el noúmeno o cosa en sí. Para poder tener una idea más clara de esta división, Kant parte de la premisa de que no conocemos las cosas como son en sí, sino solo la manera en que aparecen. Fenómeno es todo cuanto aparece frente a mis ojos, la realidad tal y como se le presenta a los sentidos, es decir, todo lo que podemos ver, tocar, oler, probar, sentir. En cambio, el noúmeno es la esencia real y pura de los fenómenos, la cosa en sí. Por lo tanto, existe independientemente y más allá de nuestros sentidos y de la idea que tengamos de las cosas. Para Kant, el noúmeno es algo que no se puede conocer, pues va más allá de nuestra capacidad de comprender los fenómenos del mundo. Schopenhauer quedaría fascinado con el misterio con el que Kant envolvió el noúmeno o cosa en sí. Mi mayor gloria se producirá cuando se diga de mí que he resuelto el enigma planteado por Kant, escribió. Pero a pesar de que Schopenhauer retomó las ideas kantianas de fenómeno y noúmeno, les va a dar un sentido diferente. Para Kant, el fenómeno es el modo en que los objetos nos son dados, su sentido es meramente descriptivo. En cambio, Schopenhauer dice que el fenómeno, o como él lo llama, la representación, es el modo en el que se nos oculta la verdadera realidad de las cosas. Su sentido es engañarnos y encubrir la verdadera esencia del mundo. Esta esencia es lo que Kant llama cosa en sí o noúmeno, la cual no se puede conocer. En Schopenhauer recibe el nombre de voluntad y va a afirmar que no solo sí se puede conocer, sino que se debe conocer. La voluntad es la respuesta al enigma que puso Kant sobre la mesa. La voluntad es la esencia real y pura de todo lo que existe. La voluntad es lo que se esconde detrás de la engañosa representación del mundo. El mundo es una representación mía. Esta es la verdad que vale para todo ser viviente y cognoscente, aunque solo el hombre puede llevarla a la conciencia reflexiva abstracta. Y cuando lo hace realmente, surge en él la reflexión filosófica. Entonces le resulta claro y cierto que no conoce ningún sol ni ninguna tierra, sino solamente un ojo que ve el sol y una mano que siente la tierra. Que el mundo que le rodea no existe más que como representación. Cuando Schopenhauer dice que el mundo es una representación mía, se refiere a que el mundo no es más que la idea que nos hacemos de él. En ese sentido, no podemos ver las cosas tal como son, sino solo como las percibimos. Todo lo que podemos ver, tocar, oler, sentir, es representación. Ahora, esta representación se da gracias a las dos partes que la componen. Por un lado el sujeto, que Schopenhauer ubica tanto en los seres humanos como en los animales, pues ambos están dotados de capacidad perceptiva, y por otro lado el objeto, que son todas las cosas que existen y que percibimos gracias a nuestros sentidos. En ese sentido, tanto seres humanos como animales, además de ser sujetos cognoscentes, son también y al mismo tiempo objetos que forman parte del mundo como representación. Si solo fuéramos sujetos, contemplaríamos el mundo por fuera, como si estuviéramos mirando una película, ajenos de las cosas y los hechos que tenemos frente a nosotros. Pero el hecho de ser también objetos nos inserta en el mundo y sus reglas, así lo explica Schopenhauer. Aquello que todo lo conoce y de nada es conocido es el sujeto. Él es, por lo tanto, el soporte del mundo, la condición general y siempre supuesta de todo lo que se manifiesta, de todo objeto, pues lo que existe solo existe para el sujeto. Cada uno se descubre a sí mismo como ese sujeto, pero solo en la medida en que conoce y no en cuanto es objeto de conocimiento. Más objeto lo es ya su cuerpo, que por eso denominamos, desde este punto de vista, representación. Pues el cuerpo es un objeto entre objetos y se encuentra sometido a las leyes de los objetos, aun cuando es objeto inmediato. Como todos los objetos de la intuición, está inserto en las formas de todo conocer, que son el tiempo y el espacio. Esto significa que uno mismo es sujeto en tanto que conoce y es un objeto en tanto que es conocido por otro. Sujeto y objeto son términos interdependientes. Esto es, no hay sujeto sin objeto y viceversa. De esta manera es que Schopenhauer afirma que sujeto y objeto se necesitan recíprocamente para ser lo que son. Siempre el sujeto lo es si tiene un objeto del cual ser sujeto, mientras que el objeto solo es objeto si hay un sujeto para observarlo. Por ejemplo, una montaña es una montaña en tanto exista un hombre o un ave que la contemple, que note que está ahí y la haga un objeto más de la representación que tenga del mundo. Una manzana es una manzana en tanto exista un hombre o un gusano que la coma. Así pues, el mundo como representación, en cualquier respecto en que lo consideremos,
posee dos mitades esenciales, necesarias e inseparables, sujeto y objeto. Esas mitades son, por lo tanto, inseparables incluso para el pensamiento, pues cada una de ellas tiene significado y existencia exclusivamente por y para la otra. Existe con ella y desaparece con ella, y se limitan inmediatamente. Donde comienza el objeto, cesa el sujeto. El carácter común de esos límites se muestra precisamente en que las formas esenciales y universales de todo objeto, tiempo, espacio y causalidad, pueden ser descubiertas y plenamente conocidas partiendo del sujeto y sin conocer siquiera el objeto. Es decir, el lenguaje kantiano se hallan a priori en nuestra conciencia. Haber descubierto eso constituye un mérito principal de Kant y de gran magnitud. Dicho con otras palabras, el mundo tal y como lo conocemos no es más que un conjunto de representaciones dadas y condicionadas por lo que Kant llamó las formas a priori de la conciencia, y que son el espacio, el tiempo y la causalidad, esta última añadida por Schopenhauer. De ellas vamos a hablar a continuación. Schopenhauer nos dice que hay dos formas de percibir las representaciones. Todas nuestras representaciones se diferencian principalmente por ser intuitivas o abstractas. Las últimas están constituidas por una sola clase de representaciones, los conceptos. Estos son patrimonio exclusivo del hombre, que se distingue de todos los animales por esa capacidad que desde siempre se ha denominado razón. En el caso de las representaciones intuitivas, estas abarcan todo el mundo visible o el conjunto de la experiencia, junto con sus condiciones de posibilidad. Las representaciones intuitivas no son otra cosa que la capacidad de percibir el mundo a través de la sensibilidad. El mundo es lo que percibo gracias a mis sentidos, es decir, a lo que veo, a lo que toco, a lo que huelo. Es por ello que Schopenhauer también incluye aquí a los animales, pues ellos también tienen la capacidad de percibir y representar el mundo que les rodea a través de su instinto y su sensibilidad. Ahora, las condiciones para que pueda darse esta representación intuitiva tanto en hombres como en animales son, como dijimos en el capítulo pasado, el espacio, el tiempo y la causalidad. Todas nuestras representaciones intuitivas se encuentran espacializadas, temporalizadas y causalmente relacionadas entre sí. Copleston, en su Historia de la Filosofía, lo ejemplifica de una manera muy clara. Las representaciones intuitivas son comunes a los hombres y a los animales. Hay un mundo de fenómenos que no solo son para los hombres, sino que existen también para los animales. Las condiciones de su posibilidad se dan también en ellos. Estas condiciones son las formas a priori de la sensibilidad, concretamente, espacio y tiempo, más la categoría del entendimiento, es decir, la causalidad. Según Schopenhauer, el entendimiento se da también en los animales. Por ejemplo, actúa sobre un perro para el que existe un mundo de objetos causalmente relacionados entre sí, pero los animales no poseen razón o facultad de abstraer conceptos. Un perro percibe los objetos en el espacio y el tiempo y puede percibir relaciones causales concretas, pero de ahí no se deduce que un perro sea capaz de formar el concepto abstracto de espacio, tiempo o causalidad. Dicho de otra forma, la afirmación de que el mundo visible es el objeto de un sujeto que lo percibe es tan válida para un perro como para un hombre, pero de esto no puede deducirse que un perro pueda tener conocimiento de la verdad de tal afirmación. Siguiendo un poco la línea de Copleston, imaginemos a un perro aullándole a la luna. Los perros tienen la capacidad de percibir la luna, identificarla en un espacio y un tiempo definidos, y establecer una conexión causal entre ella, la noche, la oscuridad, quizás el peligro, quizás la soledad. A eso se refiere Schopenhauer cuando habla de la representación intuitiva, y que no es exclusiva de los seres humanos, sino también de los animales. Lo que sí es propio de los seres humanos es esta representación abstracta del mundo y todo lo que contiene, y como lo dijo Schopenhauer, esta representación abstracta no es más que la capacidad de percibir y además explicar el mundo a través de conceptos. ¿Qué es la luna? ¿Cuál es su relación e importancia con nuestro planeta? ¿Por qué la vemos de noche? ¿Qué es la noche? ¿Qué es el espacio exterior? Esta parte es una de las más apasionadas y elocuentes que nos podemos encontrar en el libro. Es por ello que me he tomado la libertad de ponerla aquí íntegramente para disfrutar del genio literario de Schopenhauer. Si no quieres leerla conmigo, puedes pasar inmediatamente al siguiente capítulo. Como de la luz inmediata del sol al reflejo prestado de la luna, pasamos de la representación intuitiva, inmediata, que se sustenta y acredita a sí misma, a la reflexión, a los conceptos discursivos y abstractos de la razón que obtienen todo su contenido de aquel conocimiento intuitivo. Mientras nos mantenemos en la pura intuición, todo es claro, seguro y cierto. Ahí no existen preguntas, dudas ni error. No queremos ni podemos ir más allá,
Nos hallamos tranquilos en la intuición y satisfechos en el presente. La intuición se basta a sí misma, por eso lo que ha surgido puramente de ella no puede ser falso ni refutado en ninguna época, pues no ofrece una opinión, sino la cosa misma. Pero con el conocimiento abstracto, con la razón, irrumpen en lo teórico la duda y el error, y en lo práctico, la preocupación y el arrepentimiento. Si en la representación intuitiva la apariencia desfigura momentáneamente la realidad, en la abstracta el error puede dominar durante milenios, lanzar su férreo yugo sobre pueblos enteros, asfixiar los más nobles impulsos de la humanidad e incluso a aquellos a los que no es capaz de engañar, encadenarlos y volverse esclavos de los engañados. Aunque se ha dicho que se debe buscar la verdad incluso aunque no nos traiga ningún provecho, yo añadiría que se debe poner el mismo empeño en descubrir y erradicar el error, pues todo error lleva un veneno en su interior. Aparte de las representaciones intuitivas, es decir, las que en su conjunto se pueden reducir a tiempo, espacio y materia si miramos al objeto, o sensibilidad pura y entendimiento, es decir, conocimiento de la causalidad, si nos atenemos al sujeto, solo en el hombre, de entre todos los habitantes de la Tierra, ha surgido además otra fuerza cognoscitiva totalmente nueva, que con gran acierto y corrección se llama reflexión. Esta conciencia nueva y altamente potenciada, ese reflejo abstracto de todo lo intuitivo, es lo único que otorga al hombre aquella reflexión que tanto distingue su conciencia de la del animal y por la que todo su caminar en la tierra resulta tan diferente al de sus hermanos irracionales. En la misma medida lo supera en poder y en sufrimiento. Mientras los animales viven solo en el presente, el hombre vive también en el futuro y en el pasado. Ellos satisfacen la necesidad momentánea. Él, mediante instituciones artificiales, se preocupa de su futuro, incluso de épocas que no podrá vivir. El animal siente e intuye. El hombre, además, piensa y sabe. Ambos quieren. El animal comunica su sensación y su ánimo con gestos y gritos. El hombre comunica los pensamientos a los demás mediante el lenguaje, o bien encubre los pensamientos, también mediante el lenguaje. El lenguaje es el primer producto y el instrumento necesario de su razón. Solo con la ayuda del lenguaje produce la razón sus más importantes resultados. La actuación acorde de varios individuos, la colaboración planificada de muchos miles, la civilización, el Estado, además, la ciencia, la transmisión de la verdad, la difusión del error, el pensamiento y la poesía, los dogmas y las supersticiones. El animal no conoce la muerte hasta que muere. El hombre es consciente de que a cada hora se acerca la muerte, y eso en ocasiones hace la vida grave incluso a aquel que no ha conocido ya en la vida misma ese carácter de destrucción perpetua. Que todas esas manifestaciones tan diferentes y de tan largo alcance nacen de un principio común, de aquella particular fuerza espiritual en la que el hombre aventaja al animal y a la que se ha denominado razón, es opinión unánime de todas las épocas y pueblos. Para Schopenhauer, la principal función que tienen los conceptos es meramente práctica, pues nos facilitan el manejo, la ordenación y el dominio del material original del conocimiento. De ahí su importancia para poder retener todo lo que vamos aprendiendo y conceptualizando. En ese sentido, también en el campo de la ética los conceptos son de suma importancia, pues un hombre moral dirige su conducta según sus principios y los principios requieren conceptos. Los conceptos forman una clase peculiar, diferente de las representaciones intuitivas hasta ahora consideradas y existentes solo en el espíritu humano. Los conceptos solo se pueden pensar, no intuir. Sus objetos son el lenguaje, el obrar reflexivo y planificado y la ciencia, y después lo que resulta de todos ellos. Pero a pesar de que los conceptos no se pueden intuir, estas abstracciones no se dieron por generación espontánea. Todo nuestro conocimiento tiene como punto de partida la intuición. Gracias a ella y guiados por ella es que vamos desarrollando y enriqueciendo nuestro mundo conceptual, esto es, la ciencia, la filosofía, las artes y demás. Como conclusión y para cerrar el tema de los tipos de representación, remarcar lo que decía Schopenhauer sobre la razón y la reflexión. Al ser las necesidades de los animales menos complejas que las de los seres humanos y más fáciles de satisfacer, el conocimiento va a jugar un papel muy importante al momento de satisfacerlas, pues mientras a medida en que el hombre reflexiona sobre su existencia, van surgiendo nuevas representaciones, que no son más que nuevos deseos y necesidades, que solo puede apetecer a medida en que su razón le va diciendo cómo. Al representar el mundo a través de conceptos, el ser humano entiende y se explica por qué las cosas son como son, es decir, conoce. Ahora bien, ¿qué es conocer? Conocer es hallar la causa de por qué una cosa es lo que es y no otra cosa. A esta causa Schopenhauer la llamó el principio de razón suficiente. Dicho de una manera más sencilla,
El principio de razón suficiente establece que no hay nada que no tenga una razón de ser. Hay una razón de por qué el sol sale durante el día y la luna durante la noche. Hay una razón por la cual los leones comen carne y no plantas. Hay una razón por la cual las caderas de las mujeres son más anchas que las de los hombres. Hay una razón por la cual la tierra tiembla, los volcanes hacen erupción y las olas adornan las playas. Hay una razón de por qué pi equivale a 3.1416. Hay una razón por la cual los jóvenes son más impetuosos e impulsivos que los viejos. Pero este principio de razón suficiente que establece que todo tiene una razón de ser no se manifiesta de una sola manera, es decir, no todo tiene una sola manera de explicarse. Nuestro filósofo nos dice que hay 4 formas de explicar las cosas, o 4 formas de conocimiento. La primera es la explicación causal, es decir, todo lo que existe en el universo tiene una causa. Las ciencias naturales nacieron de este tipo de explicación, pues estudia la realidad de los objetos empíricos, como la lluvia o la respiración. La segunda forma de conocer es a través de la deducción lógica o juicios, del cual derivan los conceptos abstractos. El derecho y la filosofía, donde bien caben la moral y la ética, son ejemplos de este tipo de conocimiento. La tercera forma de conocer es a través de las formas a priori de la sensibilidad en su sentido externo e interno, que como ya sabemos, son el espacio y el tiempo respectivamente. Aquí no se estudia la materia en sí, sino la forma en que se relaciona. En el espacio, esta relación se llama posición y en el tiempo, sucesión. Gracias a estas 2 relaciones nacieron 2 disciplinas muy importantes, la geometría y la aritmética, pues estudian la realidad de los objetos matemáticos. Detrás del espacio y el tiempo están las matemáticas, de ahí aquella frase famosa de que Dios usó las matemáticas para crear el universo. La última forma de explicarnos las realidades a través de la determinación del carácter y la motivación. Esto nos da a entender que su objeto de conocimiento es el yo, concretamente, el yo como sujeto que tiene voluntad, el sujeto que quiere, que desea, pues al mirar hacia nuestros adentros nos damos cuenta de que siempre estamos deseando, y al desear, ejecutamos acciones motivados a satisfacer esos deseos y obtener todo aquello que queremos. ¿Qué es lo que motiva a un ser humano a hacer lo que hace? ¿Por qué deseamos lo que deseamos? Un hombre actúa por uno o varios motivos, y los motivos por los que actúa tienen su razón de ser en el carácter. La psicología nació de este tipo de conocimiento. Vale la pena decir que estas 4 formas de ejecutar el principio de razón suficiente solo pueden aplicarse al mundo como representación o al mundo fenoménico si lo prefieren llamar así, objetos para un sujeto, como vimos al principio. De ninguna manera este principio de razón explica el mundo como voluntad o mundo nouménico, el cual veremos en el siguiente video. Espero que este les haya gustado, nos vemos en la próxima.